Buenas noches. Muy buenas noches. A continuación voy a compartir la presentación para esta, presen- para esta capacitación de masillas. Me presento, mi nombre es María Alejandra Balaguer, yo soy química de Industrias Goya y hoy venimos a presentarles nuestro nuevo producto, nuestra masilla poliéster automotriz Plastilect. Bien, iniciando la capacitación de la masilla Plastilate, nuestro nuevo producto, en Industrias Oriental, pues primero queremos hacer una introducción sobre qué es una masilla. Una masilla, como tal, es un producto para nivelar superficies, rellenar o quitar alguna imperfección que se tenga en algunas superficies, para este caso de tipo automotriz. En el mercado encontramos diferentes tipos de masillas, masillas ligeras, de baja intensidad, masillas que van dirigidas hacia el sector de los plásticos, hacia el sector de maderas, a el tema de aluminio, de galvanizado, de fibra de vidrio. Encontramos masillas bicomponente y masillas monocomponente. Nuestra masilla es una masilla bicomponente. ¿Qué significa esto? Que es una masilla que utiliza catalizador. ¿Por qué catalizador? Porque nosotros queremos una masilla que pueda ser usado varias veces por un latonero pintor. Esta masilla, la masilla de nosotros tiene una gran diferencia versus las que encontramos en el mercado respecto a su porcentaje en microesferas. Es una nueva tecnología que estamos trayendo. ¿Para qué? Para que haya un fácil lijado, para que haya una fácil adherencia y para que haya un porcentaje de relleno mayor versus lo que se encuentra actualmente. Como tal, nuestra masilla tiene cuatro ventajas principales. La primera ventaja es la gran adherencia. ¿Qué significa esto? Que es una masilla que se puede adherir tanto a superficies como metálicas, de tipo automotriz. También se puede usar en superficies como madera, plástico, lo cual genera pues que sea una masilla de cierta manera de un amplio rango de aplicación. Otra de las ventajas que tiene nuestra masilla versus la competencia o versus masillas que encontramos en el sector es que es fácil de lijar. Debido al contenido de microesferas que ella tiene, genera un fácil lijado y no genera tanta porosidad. ¿Por qué es importante este tema de porosidad y de lijabilidad? Porque el pintor o el atonero que vaya a utilizar nuestro producto, pues va a tener una eficiencia en su proceso de repintado. Otra de las ventajas de nuestra masilla, y es la más importante, es el alto nivel de relleno. ¿Qué significa esto? Que nuestra masilla versus otras masillas que podemos encontrar va a rellenar de un 25 a un 30% más. Eso se traduce a que esta masilla, nuestra masilla, eh, va a rendir mucho más versus lo que podemos encontrar en el mercado. Nosotros más adelante les voy a mostrar unas pruebas comparativas que hicimos en donde se observa de un 25 a un 30% más de relleno versus las masillas que encontramos. Y la cuarta ventaja es que es una masilla, es una masilla que es de poro cerrado. ¿Qué significa de poro cerrado? Que nuestro latonero o nuestro pintor no va a tener problemas a la hora de hacer el repintado. Debemos recordar que estas masillas son para uso de repintado, de latonería. ¿Por qué? En el mercado, como ya les comenté, encontramos diferentes tipos de masillas y pues nuestra masilla no se podría comparar con una masilla que va hacia el proceso de fibra de vidrio. ¿Por qué? Porque es una masilla especialista. ¿Cómo se utiliza nuestra masilla? Como dije inicialmente, nuestra masilla es bicomponente, que significa que necesita sí o sí de catalizador, por lo cual se requiere un catalizador genérico. Ese catalizador genérico
se utiliza de 2 a 3% según la cantidad de masilla que utilicemos como tal para la nivelación de la superficie. Ese catalizador, al ser genérico, se puede utilizar con cualquier tipo de masilla de tipo bicomponente. Es decir, adicional a nuestra masilla, nosotros tenemos el plus de que también vendemos estos catalizadores por separado, que es una de las ventajas de nuestro producto. Muchas veces nosotros como en el área de la tonería y de pinturas encontramos que los catalizadores son de cierta manera muy escasos o que nos obliga a hacer la compra, sí, del catalizador más la masilla, sí o sí. ¿Cuál es nuestro plus? Que nosotros también hacemos la venta de los catalizadores según nos requiera. ¿Por qué según nos requiera? Encontramos que muchos de nuestros latoneros, de nuestros pintores, a veces utilizan mucha más masilla. ¿Por qué? Por el tiempo de curado o de secado. Nuestro tiempo de curado o secado es un tiempo óptimo según las validaciones que realizamos en laboratorio. Más adelante entraré a profundidad en el tema de secado. Bueno, nuestra masilla para aplicar, eh, como cualquier otra masilla, la superficie debe estar libre de cualquier contaminante, de cualquier solvente, de cualquier componente. ¿Para qué? Para que haya una mejor adherencia de nuestro producto al sustrato que vamos a recubrir. Lo primero es verificar que el sustrato esté libre de imperfección, de contaminantes. Lo segundo es realizar la mezcla de catalizador de 2 a 3% versus la cantidad de masilla. Es decir, por cada 100 gramos de masilla debemos utilizar de 2 a 3 gramos de catalizador. Nuestro catalizador es un catalizador azul. ¿Qué significa que sea azul? ¿O por qué se le da esa tonalidad de azul? Número uno, por que tenemos nuestro color corporativo en Industrias Goya es el azul. Y número dos, para que ustedes puedan observar la completa homogenización del catalizador sobre la masilla. Cuando se homogenice completamente el, el catalizador sobre la masilla, procedemos a hacer una aplicación. Esa aplicación, otro de nuestros plus en Goya, es las espátulas. Nosotros inicialmente estamos haciendo un proceso en donde nuestras masillas también salen con la espátula latonera, la espátula plástica. Esta espátula se está obsequiando en Hola, todo el tema de masillas. discúlpame. Es que se te Señora, está escuchando como medio rara el audio. Se escucha como si tuvieras un corto. No sé espérame, si te acomodas o el micrófono. espérame, ya reviso. Dale. Si en este momento estás hablando, no te escuchamos. Ahí te envié la solicitud del audio, pero me avisas, ¿sí?
¿Ya me escuchas mejor? A ver, inténtalo otra vez. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Ya Pues me escuchas sí, mejor? sí Sí, mejoró. Sí, mejoró como estaba antes. ok. Eh, Estábamos en el tema de mezclar el catalizador con la masilla. Después de hacer la mezcla de el 2 al 3% del catalizador con la masilla, procedemos a aplicar gradualmente en capas con ayuda de la espátula Goya. Les comentaba que uno de nuestros plus es que nosotros también estamos obsequiando la masilla con la espátula, con nuestra espátula latonera, nuestra espátula plástica. ¿Por qué razón lo hacemos? Porque queremos que el latonero y el pintor tengan el conjunto completo de tratamiento con masilla plástica. Las aplicaciones que se deben dar, pues deben ser de una manera, de una manera práctica, de una manera suave, no tan fuerte. ¿Por qué? Porque empezamos a rayar la superficie con la masilla. Entonces, ese esparcir de la masilla debe ser de forma homogénea, pasando varias pasadas iguales de un extremo al otro. Eso depende mucho de la zona de reparación. Hay hendiduras o deformaciones, huecos que se pueden tapar con nuestra masilla, pero eso depende mucho de la forma de aplicación del atonero. Aquí ustedes pueden ver imágenes en donde nuestra masilla color beige la estamos mezclando con el catalizador azul. Ya como les comenté anteriormente, se debe hacer esa mezcla de 2 a 3% de catalizador versus la cantidad de masilla a utilizar. Eh, la cantidad aplicada, eso como les he comentado inicialmente, pues depende de la superficie que vamos a reparar. La superficie para evitar problemas, ojalá antes de adicionar la mezcla de masilla, debe ser lijada para evitar cualquier tipo de impurezas que tenga el mismo sustrato o la superficie. Nosotros contamos con 4 diferentes tipos de masilla, 4 diferentes tipos de presentaciones. Tenemos presentación de 1/8 que va por 16 unidades, unidad de embalaje. Tenemos presentación de 1/4, de medio galón y de 1 galón. Porque nosotros quisimos incursionar en el tema de masillas y específicamente en el tema de las microesferas. Porque las microesferas son las que dan esas 4 ventajas esenciales en nuestro producto. 4 ventajas que no veíamos en una masilla del mercado, razón por la cual nosotros incursionamos en la adición de las microesferas. Como ya les había comentado, las 4 ventajas principales son las que ustedes pueden ver en pantalla, que es la facilidad de lijado, la flexibilidad, la elasticidad o baja porosidad y el alto grado de relleno y la gran adherencia. ¿Cómo actúan las microesferas dentro de la masilla? Al tener contacto nuestra masilla con el catalizador, se genera un proceso de catálisis. Tienes el micrófono apagado, así que ya te la solicité otra vez. Listos, ¿ya me escuchan? Sí, correcto. Listos. Eh, las microesferas se escogieron por un proceso de catálisis que se realiza en el cual cuando la masilla tiene contacto con el catalizador, esta entra en un proceso de calentamiento eh, o de aumento de temperaturas. Al realizarse este aumento de temperaturas, la microesfera que es de 12 micras pasa a tener un tamaño de 40 micras.
Esta propiedad de las microesferas hace que la masilla finalmente tenga un alto poder de llenado, que es lo que buscamos en una masilla poliéster. ¿Por qué buscamos ese alto poder de relleno con un bajo peso? Porque justamente una de las cosas, de los temas y de las propiedades que uno busca en una masilla automotriz es que no sea pesada. ¿Por qué? Porque asumiríamos o empezaríamos a aumentar el peso en las láminas de carrocería, lo cual no es lo apropiado para un tipo de masilla poliéster. Realizamos diferentes pruebas comparativas con diferentes referentes del mercado, eh, y revisamos diferentes tipos de propiedades que tiene nuestra masilla versus la competencia. ¿Qué tipo de pruebas? Hicimos una prueba de secado. Nuestra masilla seca de 6 a 10 minutos después de su aplicación a tacto. ¿Qué significa esto? Que de 6 a 10 minutos ustedes pueden observar un secado que ya les empieza a dar el indicio de que esta masilla a los 12 minutos podemos empezar a lijarla. ¿Por qué se requiere que su lijado sea de 12 a 20 minutos? Porque el latonero o el pintor lo que buscan es eficiencia en su proceso, eficiencia dentro de el secado y dentro de la cantidad de recubrimiento que utiliza. El manejo posterior se da desde el minuto 21. ¿Qué significa eso? Que desde el minuto 21 posterior al lijado ya el latonero o el pintor puede hacer la parte de repintado. Ese es el promedio en el que se encuentran diferentes tipos de masillas. Cabe aclarar que ese tiempo de secado se hizo con pruebas aquí en Bogotá y pues obviamente, evidentemente, los tiempos de secado en diferentes lugares de Colombia pues va a variar según la temperatura, la humedad, estas propiedades que encontremos en cada uno de los sectores. Es decir, nuestra masilla va a tener un rendimiento de secado mucho más rápido en áreas costeras como las tenemos hacia la costa, hacia Cali, hacia Antioquia, en donde vamos a tener un nivel de secado mucho más rápido y efectivo. ¿Cuál es otra de las ventajas de nuestra masilla? Que desde que no haya esa combinación del catalizador y la masilla, no vamos a tener ningún problema en que la masilla se llegue a secar en el tarro, que es una de las problemáticas que se tiene actualmente en todo el tema de masilla poliéster. Otra de las pruebas comparativas que ustedes pueden observar en ese momento es el rendimiento, en donde nosotros estamos observando un rendimiento del 25 al 30% versus los referentes del mercado. ¿Qué significa esto? Masillas como Gricoat, Pintuco, Poliescol, que son de los referentes que se tienen más efectivos aquí en Colombia. Nosotros hicimos pruebas en donde, si ustedes pueden observar, las cuatro masillitas, los cuatro daditos, tienen el mismo diámetro y tienen diferentes alturas. Esas diferentes alturas se ve como tal en el rendimiento que puede tener nuestra masilla. Nuestra masilla, las cuatro referencias tienen 50 gramos. Esto es una prueba de laboratorio en donde podemos revisar a simple ojo con la toma de la muestra de 50 gramos que nosotros podemos llegar a tener un rendimiento del 25 al 30% de masilla, lo cual se traduce también en un beneficio en un ahorro para el latonero y para el pintor, que son nuestro público final. No sé si en ese momento tienen alguna duda o pregunta. Bueno, por el momento no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiera levantar la mano.
Mientras tanto, si hay más dudas, les voy a dejar el formulario para que lo puedan diligenciar. Tenemos Eh, una duda de ok, Luis. Dice, los espesores de aplicación hasta dónde llega. ok, eso depende mucho de la hendidura o del rayón, de cierta manera, que tenga la superficie. Nosotros podemos hacer varias capas y podemos generar un nivel de espesor alto. Eso depende mucho del aplicador. Como les digo, una de las grandes ventajas de nuestra masilla es la adherencia. Y entre capa y capa, pues obviamente lo que vamos a generar es un mecanismo en donde haya una mayor resistencia de cada una de las masillas. Por lo general, este tipo de masillas, como les digo, depende mucho, es de la hendidura, del hueco que de cierta manera vayamos a tapar en alguna en el sustrato, pero por lo general está más o menos de 2 a 13 milímetros el espesor que uno debería utilizar. Eso, como les digo, depende mucho es del aplicador y obviamente de la superficie que vayamos a nivelar. Listo, tenemos otra pregunta de Carlos Javier. Dice, ¿se puede aplicar en estructuras metálicas? Sí, nosotros, una de las pruebas, aunque aquí no la monté, es una prueba en donde se utilizó la masilla para estructuras metálicas. Eh, También se utilizó un proceso de ornamentación en donde la masilla tuvo buenos resultados. ¿Por qué nuestra masilla tiene buenos resultados en esos procesos? Justamente es por el tipo de tecnología que utilizamos. Estructuralmente, lo que nosotros hacemos o en la parte de ornamentación es pasar la masilla por un proceso de altas temperaturas. Nuestra masilla, al tener un proceso de alta temperatura versus lo que hacen otras masillas, nuestra masilla promueve el alto grado en temperaturas. ¿Qué significa esto? Que entre más calor o más temperatura se le adiciona a nuestra masilla, las microesferas van a expandir más. Y eso de cierta manera se va a traducir a una gran ventaja para ustedes, que van a utilizar menos material. Estructuralmente sí se puede utilizar. ¿Por qué? Porque en superficies ferrosas, superficies alumínicas, nuestra masilla también tiene gran poder de adherencia. Listo, tenemos otra pregunta de Juan Andrés. Bueno, dice, ¿qué tan bueno es para aplicar para altas temperaturas? Ok, respondiendo eh, con la misma pregunta prácticamente del señor anterior, pues para altas temperaturas como tal ya hemos hecho pruebas. Llegamos a tener temperaturas de 200 y 300 grados y nuestra masilla tuvo un muy buen comportamiento. Como les digo, la tecnología de microesferas hace que una de las ventajas de las mismas sea que con temperaturas altas ella expanda mucho más, pase de 12 micras a 40 micras por la forma de catalizar, que sería el uso de la temperatura. Entonces, para nosotros, para nuestra masilla, sí es una ventaja tenerla inmersa con temperaturas altas. Listo. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué tipo de lija se debe usar? Ok, como es una masilla ligera y como no queremos promover la porosidad, por lo general nosotros preferimos utilizar masillas que vayan entre el 80 a 120. Esa es la lija que nosotros recomendamos utilizar. Claro está, si eso
depende mucho también del pintor, del masillador. Muchos utilizan unas lijas mucho más de menos tamaño de granito, que serían las ligas de 650 hasta 1200. Nuestra forma de lijar, evidentemente en ese proceso es en seco. ¿Por qué? Porque las microesferas, pues, la verdad no requieren ningún proceso en húmedo, y creo que el proceso en húmedo, pues, es uno de los procesos que ya hace muchos años está mandado también a recoger. Entonces nosotros, por lo general, promovemos que se utilice lijas de 80 a 120. Listo. También tenemos otra pregunta. Es la última hasta el momento. Dice, también en escaleras metálicas, resistencia a la fricción. Se puede utilizar en escaleras metálicas, pero ojo, es importante aclarar que, tal como se indicaba al inicio de la capacitación, esta no es una masilla que sirva para temas de fricción. ¿Por qué? Porque ese tipo de masillas son masillas especialistas en ese proceso, en donde reducen el porcentaje de fricción cuando hay diferentes tipos de superficie. Esta masilla es nuestra masilla Plastilate es una masilla para rellenos y hendiduras. No la aconsejaría para disminución de niveles de fricción en ninguna superficie, porque pues evidentemente pues este tipo de masillas ya son un poco más especializadas en ese proceso. Listo, tenemos otra pregunta. Dice, ¿qué tanta masilla se puede utilizar en casos de querer aplicarlo en un motor o generador de energía? Eso depende mucho de el motor o el generador de energía. Por lo general, como les comenté inicialmente, esto es una masilla automotriz hacia el sector automotriz, hacia el repintado y hacia la parte de, mm, hacia la parte de la tonería, ¿sí? Con el tema de motores automotriz, mm, no creería, la verdad, nos tocaría hacer una revisión de qué tanto, hasta dónde puede llegar nuestra masilla para ese tipo de aplicaciones. Porque estas masillas para este tipo de productos, pues deben ser de cierta manera unas masillas con otro nivel de especialidad. Listo, tenemos otra pregunta de Oscar Sánchez. Pregunta, ¿cuándo se va a rellenar un espacio de 2 milímetros por capas? ¿El tiempo de secado entre capas sigue siendo de 20 minutos? No. El tiempo de secado entre capa y capa disminuye. ¿Qué pasa? Número uno, hablábamos de un tiempo de secado de 6 a 12 minutos a tacto. De 6 a 12 minutos a tacto. Eso quiere decir que a los 12 minutos yo ya puedo estar aplicando mi otra capa. Entonces, después de los 20 minutos, lo que yo ya empiezo a observar es que puedo hacer el lijado. Hay diferentes tipos de secados. Están los secados, acá está, secados a tacto, secados a lijado y secados a manejo posterior. ¿Sí? Cuando hablamos del secado a manejo posterior, ya es un repintado. La pregunta que hace Oscar es entre capa y capa. Es decir, de 6 a 10 minutos ya tenemos un secado. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aplicar otra capa si así lo requiere la parte que vamos a nivelar. Listo, por el momento no tenemos más preguntas. Si alguien tiene más preguntas. Ah, bueno. Carlos pregunta, ¿la puedo usar para juntas de dilatación? Para juntas de dilatación, esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque
como les he mencionado, nuestra masilla es una masilla directamente hacia el sector automotriz, eh, hacia autopartes del sector automotriz. En el caso de las juntas de nivelación, son otras masillas las que se utilizan para este tipo de procesos. Son masillas más plásticas. ¿Por qué más plásticas? Porque requieren de cierta elasticidad para ese tipo de procesos. Eh, la mejor alternativa para ese tipo de reparaciones, creo yo que es una masilla mucho más plástica. Nuestra masilla como tal, sí, aunque se pueda utilizar en plásticos, tiene un nivel de especialidad al cual pues no podemos llegar a suplir otras masillas de tipo más arquitectónico, porque así estoy considerando la pregunta que sería más arquitectónico. Listo, esa era la última pregunta que tenemos en el chat. No sé si tienen más preguntas, pueden levantar la mano, dejarla en el chat. Listo. Les voy a volver a enviar el formulario de asistencia. Ana Mercedes dice gracias, muy excelente. Listo, tenemos otra pregunta de Oscar Sánchez. Dice, ¿cuál sería la mejor manera de hacer la proposición masilla catalizador si no tenemos cómo pesar los gramos de la masilla? Ok. Eh, Para ese caso, lo que se hace es, según la cantidad de masilla que ustedes vayan a realizar, vamos a hacer un paso en cruz. ¿Qué significa eso? Que tomamos nuestro catalizador, nuestro tubito catalizador, y vamos a hacer una cruz eh, lineal, ¿sí? Una cruz en la masilla que ustedes vayan a utilizar. En promedio, ese es un método que se llama ojímetro, que se utiliza mucho sobre todo con marcas como Roberlo, en donde obviamente nosotros sabemos que el pintor, el latonero no va a tener obviamente una balanza para indicar exactamente el 2 o el 3% de uso del catalizador. La, la forma en la que se hace eh, en la que la hacen de cierta manera artesanalmente ellos, es haciendo una cruz de normalita, de horizontal y vertical, para definir de cierta manera un porcentaje de catalizador. Después de que hacen esa cruz, simplemente hacen la homogenización entre masilla y catalizador. Esa es la forma más práctica de, revisar la cantidad de catalizador que estamos utilizando versus la cantidad de masilla. Bueno, esa era la última pregunta. No sé si hay más preguntas, levantar la mano, dejarla en el chat. Les voy a mandar el enlace de la capacitación grabada.
Listo. Oscar preguntó, si accedemos en la aplicación de catalizador, ¿qué puede pasar? ¿Seca más rápido la masilla? Sí, seca mucho más rápido la masilla, pero hay un problema si adicionamos mayor cantidad de catalizador, que no vamos a tener el tiempo para hacer el manejo suficiente de la mezcla y no le va a dar el tiempo suficiente al atonero para hacer la corrección de la pieza eh, normal. ¿Qué pasa con cualquier tipo de masilla poliéster? Si nosotros nos excedemos en la cantidad de catalizador, también se empiezan a generar acumulaciones o glóbulos en donde pues empezamos a tener partes secas y partes que no alcanzó a contener el catalizador. Por esa razón, nosotros sí indicamos que se utilice del 2 al 3% del catalizador. Es más por un tema de tiempos de manejo del latonero y del pintor hacia la parte que se vaya a nivelar. Listo, dijo muchas gracias. Si hay más dudas o preguntas. Bueno, una de las incógnitas también, esto es una observación para todo tipo de catalizadores que vayamos a utilizar. Este siempre debe activarse. Uno de los productos que tiene el catalizador son benzoilos que deben activarse. ¿Cómo se activan? Masajeando o dando un pequeño masaje de homogenización en toda la superficie del catalizador. Por eso el catalizador que ustedes ven de todas las referencias vienen en tubos colapsibles, porque la idea de ese catalizador es que siempre se haga, antes de usarse, una homogenización en él. Listo, tenemos otra pregunta. Dice, una vez aplicado el catalizador en la masilla, ¿cuánto tiempo tenemos para aplicarlo? En caso tal de que necesitase bastante masilla. Eh, Está comprendido entre los 6 y 10 minutos para aplicación. Por lo general, cuando se hace la mezcla, uno va haciendo la mezcla por cantidades pequeñas. Entonces hace una pequeña mezcla y según la hendidura que vayamos a nivelar, hacemos esa mezcla que nos tiene un tiempo de secado de 6 a 10 minutos. Ese es el tiempo que tenemos para aplicarlo. Después de los 6 a 10 minutos, ya vamos a empezar a ver que la mezcla en el lugar en donde la realizamos se empieza a endurecer. Por esa misma razón, el contenido de catalizador, pues la verdad no puede ser tan alto, más allá de un 2 a un 3%, porque va a pasar esta misma reacción en cualquier tipo de masilla. Listo, dice Carlos, ¿puedo utilizar pintura metalizada sobre la masilla? Sí, se puede utilizar, la idea es que sí se puede utilizar cualquier tipo de recubrimiento en este tipo de masilla. No tiene problema. ¿Por qué? Porque adicional a su adherencia hacia el sustrato, también tiene una buena adherencia hacia el recubrimiento que vayamos a utilizar posteriormente, ya sea metalizada, pintura eh, acrílica, pintura epóxica. No hay problema con la adherencia de masilla a recubrimiento posteriormente. Listo, preguntan, el tiempo de secado normal de una masilla de la competencia, ¿cuál es?
Está a tacto casi a los 10 minutos, de 10 a 12 minutos está a tacto. Eh, la ventaja de nuestra masilla versus la competencia es que reduce en unos minutos, casi de 3 a 4 minutos, el tiempo de secado. Entonces, el de la competencia por lo general está de 10 a 12 minutos a tacto. Al lijado, la competencia nos dice que después del minuto 21 o el minuto 25 se haga el lijado y el manejo posterior. Hay muchas referencias que nos indican que lo debemos hacer después de las 8 horas de aplicación. Evidentemente, después de las 8 horas de aplicación para el manejo posterior, en el caso del repintado, muchas veces para el latonero y el pintor se convierte en un problema. ¿Por qué? Porque ellos necesitan agilizar su proceso de repintado. Entonces, una de las cosas con las que queríamos ingresar al mercado era con una masilla mucho más eficiente para el latonero y para el pintor. Tenemos otra pregunta que dice, en cuanto al rendimiento, ¿tiene algún metraje aproximado o depende de la hendidura? Sí depende mucho de la hendidura. Por lo general está de 3 a 5 metros cuadrados por galón el rendimiento, pero eso depende mucho de la hendidura. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una superficie no tan gruesa, de cierta manera, para rellenar, versus otra superficie que sí requiera de una aplicación más severa de la masilla. Entonces eso depende mucho de la hendidura. Como les digo, en el tema de masillas, recubrimientos, la dependencia del aplicador es fundamental. ¿Por qué? Porque son justamente ustedes los que realizan esa aplicación y en dado caso de, de utilizar nuestra masilla en, en una hendidura muy honda, pues obviamente el rendimiento no va a ser el mismo. Versus el de la competencia, ¿qué pasa? La cantidad de masilla que va a utilizar de la competencia sí va a ser mayor al que vamos a utilizar con nosotros. Entonces sí depende mucho de la hendidura. Listo. Dice, si no quiero pintar, ¿puedo darle color a la masilla para acabado? ¿Es compatible con todos los tintes? No es compatible con todos los tintes. ¿Por qué? Porque nuestras masillas son masillas que tienen benzoilo. Realmente no hemos hecho pruebas para darle el color a la masilla. Nuestra masilla sí, nosotros adicionamos eh, unos pigmentos naturales para llevarla al color beige. Nosotros, ¿qué sugerimos? Que pues por lo general se lleve el proceso de pintado. Casi en todas las masillas, por no decir en todas, pues el proceso de pintado sí o sí se requiere. Es diferente, vuelvo y hago el comentario, es diferente a una masilla arquitectónica, que en la masilla arquitectónica podemos muchas veces jugar con pigmentos de carácter natural que sí nos pueden dar el acabado que requerimos final, pero con nuestra masilla, para no perder propiedades de secado, lo que comúnmente preferimos es que no se adicione ningún otro tipo de tinte o sustancia que pues vaya a generar problemas en el secado. Listo. Dice, la superficie oxidada, ¿con qué producto remuevo el óxido que sea compatible con la masilla? En ese caso no tenemos ningún problema. ¿Cuál es el dilema con los productos que se utilicen para remover óxidos? Que después del uso de los productos para quitar esos óxidos, simplemente se deje
completamente la superficie seca y pues ojalá libre de cualquier removedor. En el caso de siloles, de productos de carácter que vengan de la industria del petróleo para retirar o para remover el óxido, no tiene ningún problema la masilla. No hay ningún tema de incompatibilidad entre la masilla y estos productos de la industria petroquímica. Ya, si se compra o se tiene un agente muy fuerte, ya sean ácidos o sean otros tipos de removedores, simplemente lo que requerimos es que el removedor con el que se remueva ese óxido quede totalmente seco. Ahí no va a tener ninguna interacción entre masilla y producto removedor. Tenemos la última pregunta que dice, si alguien tiene, por ejemplo, un catalizador de otra marca y la aplica a esta masilla, ¿tiene alguna contraindicación? No, señor, no tiene ninguna contraindicación porque justamente nuestro catalizador es un catalizador genérico. Nuestro catalizador tiene esa ventaja de utilizarse también en cualquier tipo de masilla y asimismo cualquier catalizador de cualquier otra marca se puede utilizar en nuestro tipo de masilla. ¿Por qué? Porque nosotros jugamos fue con la química de de los catalizadores y de las masillas. Nuestra masilla puede unirse perfectamente y puede catalizar con peróxidos de benzoilo, que es el principal componente de todos los catalizadores que se encuentran en el mercado. Listo, esa era la última pregunta. Si alguien tiene más dudas o preguntas, puede levantar la mano o escribirla en el chat. Bueno, si no hay más dudas o preguntas, podemos dar por terminada la sesión. Entonces, especialistas, recuerden que tenemos estos espacios los lunes, miércoles y jueves para que se puedan conectar a las diferentes capacitaciones. Muchas gracias por la participación. Feliz noche. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.